Ahora ya es tu oportunidad. Lo estás viendo, ve junto a mí, te haré yo a ti, lejos de la traición y estos simios. Ya tengo mis páginas abiertas aquí de toda la información que Va. recaudé hace 3 minutos. Ay, yo también. Sí, yo Ya también. están listos para los madrazos porque pues supongo que con leer la cosa nostra que mandé acá en el grupo ya bueno, es fácil de entender, ¿no? Sí, bueno, y si no, pues a ver Sí, cómo sale, ¿no? que Dios permanezca a Y, nuestro lado. y si no, vamos a terminar Sí. llamándole a este podcast Salvaré los hombres que Dios abandonó. la- Si no, va a ser un podcast mediocre de todo, de solamente 3 vatos hablando. Acerca de cómo encarcelaron ¿A quién era este sujeto? Hablando de cualquier babosada y riéndose cada 5 minutos de hasta porque dice un hola. Una- Sí, estoy hablando de la cotorriza. Ay, güey, ya vienen potentes. Odio la cotorriza, neta. ¿No ves cosas? O ¿cómo se llama otras cosas? Se me olvidó su nombre. No se No me sé por acuerdo. qué te escucho, pero como si Porque así arrastrara habla. hace mucho las palabras. Así habló. Saludos. Saludos. No, sí, así habla. No, De pues yo verdad, creí que era así el habla. micro. Sí, Rayos. Sí. Sorry, bro. ni modo, así tocó. Yo también arrastraba las palabras. De Sí, hecho, de creo hecho que sí. me conociste así, Sí, ¿no, todavía Carlanga? arrastrabas algunas, pero ya nada fue igual después de ese curso que tomaste, para locutor. Sí, ahora a partir de este momento bueno, no a partir de este momento, pero desde que tomé ese curso ya puedo articular más las palabras Ah, era articulado. Pensé que y él puedo solo era tener estúpido. voz un poco más grave. Pensé que él solo era estúpido. Sí, una de mis investigaciones, hablando del rey de Roma, en una de mis Ajá. investigaciones me di cuenta que el podcast más escuchado en México es La Cotorrisa. Santo Dios. Y te quedas de, Sí, porque es neta. muy divertido. Bueno, espérate. Espera, déjame informo. Tantito ahí, juego. Ya después va uno que dice Relatos de Noche, que Joder, la neta relatos de ese noche. sí ¿Es lo de he escuchado, terror? es muy bueno. Ah, estos sujetos. Dice, Relatos de la Noche, en la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México Iberoamérica. Visita icas.com, diagonal privacy, para obtener información sobre la privacidad y Joder. inclusión voluntaria. Exclusión voluntaria. Joder. Así es, Bueno, solo en bueno. McDonald's. Por cierto, ¿se escucha el de los Nada que ver tamales lo que aquí van al a lado? escuchar. ¿No? Vale. A ver. No. Sí, se No, escuchan él sí se risas de mi escucha. carnal que Se está aquí al escuchan lado sus jugando risas. Fortnite. Vale, yo me tuve Sí, que a poner ver, mis intento bajarle un poquito la sensibilidad audífonos. a mi micro. Bueno, mis antiguos. ¿Cuáles tamales? ¿Quién, quién está con los tamales? Ah, no, Se que no. escuchan los tamales de fondo. Hay Son tamales ustedes. oaxaqueños, tamales oaxaqueños. Es que ya está justamente aquí abajo. Ya se escucha. No puede ser. ¿Qué, qué, qué, Y qué no tal puedo se me creer, escucha ahora? Es no que puedo vive sin creer miedo el que los tamalero. tamales pasen ahorita. Simón, Oigan, ¿me escucho bien ahorita? Simón. Sí, sí. Sí, vale. Es que ya le bajé la Joder. sensibilidad casi al mínimo. Va, 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 A ver, va. voy a tener que conectar otros audífonos para escucharme. Espérenme. Hola, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas. Ya, me puse otros audífonos que De tenía, chícharo. pero estos son Ay, traes los del de Chicharo. chicharito. El problema de cuando uso estos audífonos en la computadora, se escuchan con mucho eco, pero Ah, me bueno, sirven eso porque sí, puedo la verdad sí. monitorear. Muy bien, entonces ya vamos a empezar. Así que, caballeros, les pido amablemente Dale, dale. que se callen. Pinche pan. Sí, ahorita No, está pasando. ¿Escuchan al panadero con su pan? No, yo no estoy lo escucho. escuchando al Bueno, se cayó. Natamanero. Bueno, esperemos que no nos interrumpa. Si nos ¿Sí? interrumpe, qué procede? ¿Nos callamos o lo dejamos ir? No, pues ya ni modo. Acuérdate que un podcast se trata de aprovechar cada cosa que pasa. Efectivamente. ¿Cuál de todos ustedes o cuál... No. Sí, de todos ustedes, ¿cuál es su tamal El, favorito? El de dulce. ¿Por qué el de dulce? Si está bien feo. Porque, no sé, o sea, me gusta mucho, no me gustan los de rajas ni nada que ver con el picante. A Entonces, tráiganle ver, una hay falda a la verdes, niña. de mole no me y de gusta. raja y de dulce. Es que, ¿sabes? Siento que un tamal debe de ser dulce, no tiene que Ah, nada entonces, que ¿por ver qué se con lo le salado. mete en un bolillo? Entonces es como que Espera, mm, ¿desde cuándo? un bolillo no tiene, digamos, como un sabor específico, que algo salado o algo dulce, ¿sabes? Como que un sabor neutro. No, el bolillo sí es salado, pero Para mí en es bajas neutro. cantidades. ¿Cómo va a ser neutro? No Es que, creo. es que a mí es que a mí me cortaron unas papilas gustativas. Ah, Ah, ah. a ver, se supone que los tamales se inventaron por ahí así de la antigua civilización de aquí. Por ende, no deben ser dulces. Además Eh, vienen en empaque reciclable. Pues, pues tienes razón. Entonces, ¿cómo explica los tamales de humanos? Los de indios verdes. Los muy comunes. También. No manches, esa doña sí se pasó de lanza. Sí, no manches, pero no es la única. Veo que es más común que te den un tamal que sea de humano. Ya, ya veo No sé raro a los en qué tamaleros. país. Es que no sé si eso fue aquí en México o en qué otro país fue. Que igual un don estaba en una hamburguesa al lado de una construcción y todo, y pues ya los trabajadores bajaban a comprar y demás, ¿no? Eso, Resulta pues se enteraron que la carne que utilizaba en las hamburguesas era de carne humana. yo lo escuché, creo que es en Estados Unidos, pero no me acuerdo cómo le llamaron. Pero igual Ah, fue como que a rayos casco. Dicen que sabe como a la carne de cerdo. Sí, siempre han más o dicho menos eso. depende de qué coman. Apenas hace No sé, rato como que se me con... antoja cortarme un dedo y probar. Joder, No, así empezaron algunos locos. A ver, entonces, ¿qué onda? ¿Vamos a empezar o qué? Sí, ya empezamos, ¿no? ya llevamos 13 Nos minutos ya. extendiendo demasiado. Ah, Sí, ya estamos hablando sin empezar. Bien, caballeros, les pido Ok, que guarden silencio para empezar mi introducción mamalona, ¿vale? dale. Vale, cuando les pregunte su opinión, ya empezamos todos a hablar, ¿va? No, Bueno, ahí les voy. ¿quién está abriendo una bolsita de dulces o de papas? es canela. Se va. ¿Por qué? Olvídalo. Déjame. Dice. Bueno, está bien. Te dejaré ser feliz con la canela. Muy bien, ahí voy.
El otro día, mientras desayunaba, mi papá prendió su radio y puso las noticias. Ya saben, ese programa con señores que pasan de los 50, hablando sobre lo más importante, y si no hay algo importante, usan sus cápsulas informativas, ya sea de deporte, farándula, escándalos de celebridades, sexo, medicina milagrosa y muchas cosas más. Terminando mi desayuno, mi papá apaga la radio y yo procedí a poner un podcast de unos señores cuarentones que hablan de política, noticias que suceden durante la semana y cápsulas informativas. Fue cuando me puse a pensar, bueno, acabo de escuchar lo mismo, ¿no? La misma esencia, pero yo decido qué escuchar. Ah, solo que existe más de una estación distinta de radio. Bueno, entonces el horario es distinto, puedo escucharlo cuando yo quiera, pero suben uno nuevo a cierta hora, en cierto día. Todo eso se parece, pero está en las plataformas donde yo escucho podcast, en eso se diferencian, pero en el programa de radio anunció sus redes sociales incluyendo Google Podcast y Spotify. Bueno, entonces, ¿cuál era la diferencia entre ambos? Pues la variedad de temas que existen. Hay podcasts especializados en un solo tema, como tu podcast favorito de música, de cine, política, animales, dos sujetos en el chisme y mucho más. Así que me terminó surgiendo una serie de dudas. Cuando se va el internet o la luz, ¿prenden el radio de su teléfono? ¿Prenden ese radio por voluntad propia? ¿Acaso recuerdan que existe? ¿Por qué no se ha terminado la radio si dicen que está acabada con la tecnología que tenemos? Si la radio es un medio para podcast, entonces llevamos más de 100 años con podcast, pero no al alcance que nosotros tenemos. Pasamos de llevar una radio portátil de 10 kilos. ¿Realmente surgió el podcast en 2004? Así que pues, ahora les pregunto a ustedes, Doxy, Aarón, ¿qué opinan de los podcasts? Uno, este podcast largo que he escuchado. Cierto, pues, Dos. Pues mira, amigo, ¿qué te digo? Hablando de podcast, hay podcasts de todo que en la audiencia mexicana. Pues, ¿cómo te vas a interrumpir si... No. Mira, es que, bueno, A es ver, que, sí, es de que que yo es tengo un problema tremendo con esto, problema, amigo. sí, ¿no? Sí, estaba interesante. Sí, pero es A que ver, sí, yo cuéntanos. tengo un problema con la cotorriza. Desde ahí empezamos mal. La cotorriza. ¿Por qué? ¿Por qué la cotorriza está en el número 1 en top de México? O sea, literal solamente es estar escuchando a tipos que hablan de todo y nada a la vez. O sea, sé que muchos van a estar en desacuerdo, muchos probablemente de acuerdo. Está bien, es respetable, ¿no? Pero, no sé, hay algo que no. Mira, te lo acepto, dan a veces noticias raras, datos curiosos, anécdotas, y pues, pero hay algo que no me termina de convencer de ahí, ¿sabes? En primer lugar, ¿qué es lo que ellos tienen que haya hecho que lleguen al top 1 de México, prácticamente? O sea, estamos hablando de, para llegar a un top 1 habiendo tantos podcasts. O sea, ¿por qué tú escuchas ese podcast? A ver, yo me he encontrado la cotorriza más bien en TikTok. Así es, yo uso TikTok, quémeme en la hoguera si quieren, ¿no? Pero me han salido fragmentos de la cotorriza, obviamente de los más rescatables. Así que supongo yo que tal vez sea por eso, por tremendas anécdotas que cuentan, pero solamente esas específicas que cuentan y se difunden. Tal vez solamente ese público está esperanzado en escuchar la cotorriza y escuchar algo interesante o algo chistoso. Y eso porque tal vez más seguro no tienen nada más que hacer A o ver. que ver. Simplemente estaban aburridos. Pues, A ver, no creo. A ver, para un formato para que se venda debe ser atrayente. Y estos tipos sí son atrayentes. Hasta su risa es muy contagiosa y bastante... Eso
son lo que quieren ver el público. ¿Qué quiere ver el público? La cotorrisa, ¿sí o no? Para vender está bueno. Para formato que tiene, cosa que hace 2000 visitas, 1 millón de visitas. Es un buen producto para venderse. Eh, Pues sí, ¿Sí? de hecho. ¿Sí? bueno, entonces, ¿por qué la gente consume este producto? Aparte de que son atrayentes, de que su risa es tremendamente contagiosa, es, es, es prácticamente lo único que, que hace que los podcasts funcionen, ¿no? Pues sí. O sea, pero también, chécate, ¿quién somos nosotros que no tenemos experiencia alguna en podcast? No tenemos el mejor equipo, ni la mejor audiencia, ni mucho menos, así para, como para tener tantos números y decir, ¿sabes qué? Ellos la riegan en esto. Pues, pero, eh, no sé, ¿qué te digo, Pero, amigo? Bueno, O a ver, sea, yo tengo entendido que tú, Aarón, tiene ya como muchos meses, tal vez ya hasta tiene el año, de que ibas a hacer un podcast con otros tipos. lo hice, Ajá, lo y hice. me quedé, Sí, sí es me muy consta, famoso. sí, me quedé esperando me consta. el podcast. Sí te lo mandé, ¿no? No, nunca me lo ¿Sí te lo mandaste. mandó? No, Nunca No, lo revisaste. lástima porque creo que hasta lo perdí. chale, me das para abajo, la verdad. Bueno, A ver, prácticamente sigan aquí, platicando en lo que veo si encuentro el podcast. vale, Va. pero aquí mi punto es que tú, Aaron, al menos tú ya tienes un poquito de experiencia de sobre un podcast, ¿no? Algo es algo, ¿no? Yo, pues lo único que tengo es mi bonito canal de YouTube que pues XD, el podcast se va, se va hacia allá. ¿Y tú, Docs? Ja, saludos. ¿Qué? Yo no más existo. No me obligas a existir más en internet. Pues ahí Es está. que chécate, o sea, aunque yo haya hecho un podcast, no es como que te diga que tengo la gran experiencia y todo eso, o sea, realmente no, es como que hicimos un podcast que se supone que era hablando del Día de Muertos. Y te soy sincero, fue un asco. ¿En serio? ¿No se pusieron de acuerdo? Sí, pero No. hubo muchos problemas técnicos. Ay, ¿Como sí, qué no. tipo? Ah, En algunos vatos no se les escuchaba bien el micrófono, o sea, se supone que cada quien iba a grabar su parte para que pues ya mi compa pudiera pues grabarlo, editarlo bien, ¿no? El chiste es que pues a nadie le... Bueno, o sea, yo se estaba grabando y hubo un momento en el que no supe ni qué onda y se detuvo la transmisión de mi grabación. Y yo de, fuck, o sea, ya Joder. se había llenado memoria. Y todo eso, una amiga con la que estábamos grabando en ese momento dijo, ¿saben qué? Pues yo lo grabo, yo lo estoy grabando a todos. Pues ya. Dije, bueno, pues está bien, ¿no? Ella era la única que se escuchaba bien. Los demás, no te miento, se escuchaban lejísimos. Y Bueno, tal dijimos, vez, solo intentamos tal ganar vez, así un... se está grabando, tal vez. revisa, por favor. Hubieras revisado eso ayer. Este, Revisaste 2 veces, de aquí ya 2 veces, y no, esto no va a salir, ¿eh? ¿Se acuerdan antes de que empezamos a grabar que les dije que se callaran? Sí. No. Bueno, pues andaba revisando eso, había parado la grabación para escuchar si se escuchaban ustedes. Y pues sí se escuchaban, así que técnicamente sí nos estamos escuchando. Ah, Eso espero. ah, Sí, y si no, pues ya ni modo. ah. Muy bien, algo más, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No nos has dado tu opinión sobre los podcasts, Docs? ¿Eh? Los podcasts también. ¿De qué me puedo quejar? Son entretenidos. Me entretienen un rato. Puedo escuchar yo escucho a Roberto Martínez en... ¿Cómo se llama? Se le llama Creativo. Es un buen podcast. Trae a bastantes personas del ámbito... No, del ámbito no conocidos mm, para darle y eso.
y porque tanga. Y eso. Por ejemplo, ¿tú qué sueles escuchar de podcast? Mira, te soy sincero, a mí me gusta mucho escuchar relatos de terror, historias de terror, todo eso, pero más que nada leyendas que sean mexicanas. Ejemplo, uno de ellos que es ¿Escuchas Relatos de la Noche, que muy buen podcast, lo quiero recomendar. Relatos de la Noche, se puso en Spotify. Y la verdad es que habla de lo que son de leyendas de calles de México e Iberoamérica. Y la verdad es que muy bueno. O sea, no es tanto como que te quedes así como con miedo, pero sí te pone a pensar, que te empiezas a imaginar toda la historia. Y es más que nada podría decirse terror psicológico. No sé cómo explicarlo, pero la verdad es que es muy bueno. Me gusta más que nada Creo, cosas así, más en los que tengas que estar en suspenso y que la ¿Hablas, voz sea misteriosa. ¿Hablas algo acerca como la mano peluda? El muy conocido en México. Eh, podría, ¿alcanzaste a escuchar La Mano Yo Peluda? sí. y No, mira, Yo también la en escuchaba mis tiempos, contigo. cuando estábamos chavos, teníamos un radio y entonces poníamos la mano peluda en la noche. en mis tiempos, Tu radio de Coca-Cola. en mis tiempos, la Llorona nos Por tu culpa contaba no las podía dormir con la luz historias. apagada. En mis tiempos existían gente verde. En mis tiempos, la gente adoraba los tamales verdes y no los de dulce. Otra vez. Qué onda. No sé. Pero pues así es la No sé, vida. nomás se me Te digo, ocurrió. entonces, hay podcasts de todo tipo. Ejemplo, ¿a ti qué te gustaría que hubiera en un podcast? ¿Qué es lo que te gustaría que hubiera que se hablara en un podcast? Yo quiero responder esa. A Temas ver, interesantes. Ya, es todo. ¿Sí o no? ah, ajá, Pero lo entonces, mismo ¿qué que es iba a un tema decir. interesante para ti? Pues échate un buen clickbait. Los dos son creativos, se supone. ¿Cómo van a llamar a la gente para ver su podcast? ¿Van a poner un clickbait? Seguro que sí. Eh, Un clickbait va a haber tres sujetos se juntan para hablar sobre los podcasts. y pues sí, va a Sale salir mal. mal. El tío versus los Pues sí. tamales. Este, A ver, algún otro clickbait el mejor que se podcast les de ocurra. México, más 18. Más 18 siempre trae, ¿eh? sí, sí, Oh, sí. tienes razón, tienes razón, más 18, Este sí, podcast, tienes razón. O como como este podcast es inclusivo, Inclusive. inclusive. sí, Ay, su compañere. compañero, A rato no me funados. llamas. Sí, Otra ay, descuida. Estamos igual que en tu canal, Ese nadie vato. nos ve. Podemos decir El, lo es que el- queramos, cierto. el canal del casi Colunga sin está más muerto que mi consecuencias. canal, con eso te digo todo. Sí. Y para decir, y para que, y para decir eso, déjame decirte, está re Uf, muerto, hermano. obviamente. Re muertísimo. 7 visitas en su último video. No puede ser posible. Remuertísimo. A ver, 7 visitas. pero empecemos. O sea, cierto, tú no nos dijiste, Colunga, qué podcast son los que tú escuchas. Sí, ¿qué podcast escuchas? Aparte de esos Quijotes que... Pues yo, Ajá. aparte de Esos mis viejos. viejos cuarentones, No mames. ¿Cómo que ves pues a las los del chicas? esquizo. ¿Cuál? Qué asco. No ese no lo Simón, veo el conozco. esquizo. Pinche furro. No, no lo veas, no lo Huevos. veas. No, a ¿No, ver, no, cuéntame, no lo cuéntame. topas? No, Qué cuéntame, asco. cuéntame para los que nos están escuchando. Búscalo, búscalo. ¿De qué trata?
Del... Los del esquizo. A ver, ¿cómo podría describir los podcasts Basura. del esquizo? Es que el esquizo prácticamente es Ah, es un güey de acá mexicano que, que, pues si le está ves la cara, ojeroso, ves flaco, que ojeroso y ves que el sin culero no ilusiones. casi ni duerme. Más no se puede A opinar ver, de él. ¿está en Spotify? No, no creo. O tal vez sí. No, no, en Spotify no, está más en YouTube. Es Se llama Esquizofrenia más Natural su en canal de su canal YouTube. es como, ajá, el principal también tiene otro que se llama Cordura Artificial. Pero los podcasts que sube están en Esquizofrenia. esquizofrenia, Y por eso otra le vez, dicen el esquizo. y Eh, otra vez está pasando ahora el de las ok, donas. esquizofrenia A ver, Miren, natural. escuchen. Sí, mira, tiempo para escuchar el de las donas. Ahora el de las donas. la ilusión Primero humana los del tamales, tiempo. A luego ver, el eso pan y que luego acabas de las hablar. Voy donas. voy a ver un poquito, a ver. No, 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 no. Ya lo contagiaste, no. Pues Pobrecita. tiene una voz No, que no sé, llama la atención, Ya ¿eh? lo contagié, ya. flaco, ojeroso y sin ilusiones. No se puede decir más. Mejor Y búscate también dice a que, Roberto Martínez de Pues dicen por Disépilo. ahí no que se finge escucha la que la voz. finge más que nada que la coloca, ¿sabes? Se escucha que, pues, ya la técnica que es como de el aumento de la audiencia en los podcasts, así como las inversiones en el área y el surgimiento de las plataformas que hospedan y distribuyen en este tipo de contenidos, pueden ser considerados excelentes indicadores para iniciar una estrategia de podcast. Quien haya hecho eso es un cerdo. Uy, uy, Neta, quien haya uy. eruptado es un cerdo, ¿eh? No, Como, no me importa si fuiste tú, Colongo, es tu carnal. No me importa, es lo más asqueroso que puedes hacer frente a otra persona. ah, no, Hasta en llamada. Y encima en un ¿Dónde? podcast. ya no te digo. Y- Humanismo, sí. Ni modo, Sí. yo nada se más queda escuché para el la zapote. eternidad, ya Ah, funadísimo, eso. ya, funadísimo. Pero a ver, más que nada no se escucha Zapote. falsa su voz, se escucha que la coloca de una manera que sea más, pues, atrapadora, digamos. Es- exactamente. De eso mismo Atrapador. me refiero. ¿Tú lo No, escuchas y te convence? A ver, escúchame a mí, ¿te convenzo? ¿sabes qué es lo peor? Es que nos quedamos sin Ah, ideas, no sabemos qué decir y bueno, llevamos como 10 minutos de podcast. Sí. ¿De cuánto piensas que dure? Sí, ¿cuándo piensas que no, dure? llevamos 20. Supone que menos Ah, de media hora. ¿Alguien se le y ocurre bueno, por a dónde ir? partir de este momento les informamos que nos quedamos sin ideas. Sí. Nos quedamos sin ideas y Compra una donita, dile que sea una podcast. A lo mejor el de tiene las donas historias está buenas, pasando. a lo mejor hasta él tiene su Probablemente propio podcast. ahorita, Ahora que todos tienen podcast, a lo mejor hasta él tiene el suyo hablando de donas. Sí, es cierto. El Donas debería tener buenas historias, ¿no? el Donas A Podcast. lo mejor y hasta tiene su podcast de ni siquiera de donas, ¿sabes? A lo mejor hasta hablando de churros. Eso puede ser más interesante. Puede ser, o O tal sea, vez ya, tenga Puede ser. su seamos canal sinceros, ya actualmente cualquier de persona hace un podcast. albañilería, no El sé. problema es de que pegue. Ya saben, esos, Sí. Ajá, Pues por sí, o ejemplo, sea, está nosotros chido. tres. A mí nada más se me ocurrió así, nomás. O sea, está chido hacer un podcast. Prácticamente aplica lo A ver, mismo. continúa. ¿Mande? O sea, un podcast puedes hablar de... Ajá, en un podcast puedes hacer
tranquilamente puedes hablar No es de cierto. cualquier cosa, cualquier tema. No es cierto, no se puede hablar de cualquier tema. A ver, No más que el repatriar el problema a tema veces. ahorita mismo. ¿Cómo? Que todos nosotros, o sea, nosotros tres podamos dialogar acerca de este tema. Mm, A ver. Abrí el VR sin querer. Es que estaba pidiendo actualización de un juego y yo dije, pues está bien, ¿no? Lo iba a actualizar y se abrió. Sin querer, ¿eh? Pero mira, exactamente, ¿sabes qué estaría chido? ¿Qué estaría Estaría chido? chido que hiciéramos un podcast en No, VR chat. pues esas son, así son actualizaciones, ¿eh? No, Si la mía lo aguanta, la No tuya también. sé. no, es que literalmente Esta PC tiene no lo aguanta. una sandwichera de PC. No, no se puede llamar así. Un pelapapas, no sé qué es esa cosa. Ok. Es solo una pantalla con un dios. Es un 3 en 1. Bueno, es un todo Ay, en no lo he uno. limpiado, ¿eh? Así lo dicen en en la etiqueta. Hablando de un... No, porque la vas a Estamos quebrar. hablando de un escritorio sucio. Todo lo que No, tocas quiebras. no, qué puto asco. ¿Qué tienen en su escritorio? Yo tengo un corta No, uñas. Saludos. pues yo tengo muchos sellitos, Yo muchas tengo gomas, mi celular, plumas, un un teclado, reloj, mi un mouse celular y unas y moneditas. un Pikachu. ¿Y dónde está el dubstep y el del Es, El queso Pikachu. alcohol? ¿A qué hora es sacaste un ese Pikachu Pikachu? de pixel art. ¿Pixelar otra vez? Está bien bonita. Está bien moneto, está bien sabroso. Se me antoja como una rata. ¿Cómo? Una rata de campo. Bien asada, Sabroso, al carbón, sabrosote. si se puede. Oigan, ¿se dan cuenta que ya perdimos el tema? No, se supone que este era el punto. Perder el tema y no. Ujú. Ajá, Sí, era el punto. exacto. Ok, Y después entonces eso regresarnos hubiera sido para ponernos de tranquilamente acuerdo. como si nada hubiera pasado. ¿No has escuchado alguno Sí, así? pero no creí que nos hiciera falta ponernos Te, tan de te lo acuerdo dije como para ayer. decir, ¿sabes qué? Necesitamos ponernos de acuerdo. Sí es cierto, nunca nos pusimos de acuerdo. Es como de que, a ver, No sé, yo no me vale acuerdo la que pena. hablamos de One Piece. Valió la pena, ¿no? En vez de ponernos de acuerdo, no, hablar de One Piece, ¿no? Y ya encontré justificación perfecta para justificar el gran desvío. Prácticamente es lo que sucede cuando quieres hacer tu podcast de forma mal, eh, vas ahí todo sin coordinarse, mandas instrucciones y alguien no las lee, Yo solo existo y yo alguien pienso que alguien nada más dice yo solo existo, no pienso. Ahí está, así que si alguien quiere hacer un porque podcast, no lo tanga. haga así como nosotros lo estamos haciendo en este gran podcast, porque ustedes, sí, porque tanga, y porque ustedes creen que los programas de radio Sí, sí, si los programas se de radio se equiparan actualizaran y a a los crear podcasts que podcasts, podemos créeme, escuchar. tendrían más éxito de lo que ya tienen. Ya se actualizaron, ¿eh? Recuerda que, mira, también está la muy famosísima Marta de baile. Sí, no hiciste caso a mi ¿Alguien ha escuchado? introducción. Sí. No, mira, Sí. uno que todos conocen, A ver. probablemente, es el de La Corneta. Sí, No. la corneta. Literal, es una sección de una estación de radio de los 40 Los 40 y principales. ya Sí. está Ah, en, sí, ajá, sí. y ya está en podcast. O sea, y la verdad es uno de los números 2 o 3 de más populares Pues en México. sí, O sea, ¿te imaginas si hicieran eso con varias
varias estaciones de radio. Mm, Pues prácticamente sí lo he escuchado, porque en los programas que luego pone mi papá en su radio, cuando dicen, síganos en Spotify también, porque ahí nos pueden escuchar completamente en vivo, es prácticamente llegan, pero sí son llegan a podcasts, alcanzar al estatus de podcast, prácticamente ser eso. pues gente hablando. Un Ajá, pero podcast entonces, ¿qué es un podcast? siempre se basa de incluir, pues, no, bueno, no incluir. Es que un podcast es una serie de episodios, podría decirse, que se transmiten en vivo, es como digamos una estación de radio, pero ya están guardados en una plataforma. O sea, ya sea puedes grabarlos en formatos de entrevista, en noticia, o simplemente puedes tener hasta invitados, o sea, y que de eso se trate ¿cómo se llama? Tu podcast, o sea, ya no realmente es como que una estación de radio que te basas en dar noticias, etcétera, etcétera. O sea, creo que actualmente están más exitosos los podcasts que las estaciones de radio, como decíamos. Pues de hecho sí, no creo que alguno escuche noticias o a ver, ¿alguno de Hombre, ustedes dos historia escucha eres. noticias en podcast? Sí, O sea, yo sí escucho noticias en podcast, qué pero también vegetal. en los videos de Milenio y Pues, en los de no sé, no ¿en escuché, cuáles? pero ¿Dónde? no. No, No sé, ¿alguno de ustedes escucha noticias en podcast? No, sí, por No, Uno no, TV ninguno. en mi Entonces, celular. cómo les llegan las por noticias? menos de ¿Por memes en Facebook. Facebook? Exactamente. Pues está instalado de fábrica, ¿no? Uno TV. Ajá, te llegan las ¿Por qué noticias tienes Uno TV en automáticamente. tu O sea, celular? para A qué ver, voy a noticias. hacer otra cosa? Porque tú tienes otra compañía. No, no. Poco. Es que esa va a la Pues en el mío no me compañía sale. Telcel. Noticias Bueno, y en el mío Telcel nunca me han están llegado. coladidos. Estuvo tú. Y como tienes ahí en No, TIT, qué chinga su madre Telcel. no te llegan las noticias. Pero si eres Telcel, AT&T le gana. sí, pero ¿tienes noticias gratis? ¿Acaso? Pero AT&T le gana. Ah, ¿verdad? No, no, no. Mira, No. Este No, vato pinches sí de da hueva. Telcel me hicieron cambiar mi número de celular y ¿ustedes ahora ya ni aprenden me su quiero número? aprender el nuevo. Hace años Sí. que no conozco mi número. ¿Ustedes lo Pues conocen? luego es importante. A ver. El actual no, el anterior sí. No, 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 ¿Tú? no, 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 no. El anterior era No, pero 56, todos 11, modos van a agarrar y van a marcar. 40. Pues mejor, así molestan a alguien Ya ni más. existe. Luego te van a agarrar y te van a acusar de esto. A lo mejor repitealo ahí en la edición y ya. Ah, Ya, aparte, Telcel siempre reutiliza los números. Eso sí. Bueno, también, o sea, todas las compañías de teléfono sí, reutilizan los pero yo era números, de hecho. AT&T. Según yo. Según todos. Bueno, va a tardar alguien en volver a tener Sí, averígüelo. el mismo número, así que pues da igual. Pasa una gallina Sí, ahí. en un Pero bueno, el chiste. atravesando una avenida. ¿Por qué la atravesó? Por su gancito. Dijiste No sé por qué. chiste. Bueno, volvimos a perder el tema. Ah. Sí, ahorita lo volvemos a recuperar. ¿Sabes, Hay que salir a ¿sabes yo qué buscarlo. opino, amigo? ¿Qué? Que deberíamos dejar esto para otro día, pero ponernos a ¿Qué? estudiar bien, con bases y todo así, fundamentos, porque literal todo lo que yo acabo de decir, me lo acabo de sacar. Pues se Y de supone una que es la... página que se llama Wikipedia, donde todos editan la información. Ya la editaremos después para que entre otra correcta.
Puedes La vamos a editar a subirlo y nuestro decir favor que es un ahora, piloto. ya ni modo. También. De hecho, sí es un piloto, ¿no? Ajá, de hecho. Esperemos que no sea Sí, trailer. Yo digo que así lo dejes y ya Pues lo sí. subas como piloto. Sí. Bueno, Ajá. como Mira, ya hicimos la prueba. Solamente nos falta ponernos a estudiar más los vale. temas. ¡Súbelo! Súbelo, Ah, yo creo que mejor no, súbelo. ni lo subo ya. Si no lo Mejor. subes eres gay. Lo dejamos. Sí. Para que quiera felicitar a Aaron, es cumple el 17 de noviembre. Eso. Era ver, tu carnal ya me cae Bueno, bien. Ajá. Síganme en mis redes sociales, como en Instagram como Aaron Esparda, Todos caigan a su twitch.tv casa. /Aaron Esparda y asimismo Facebook Aaron D. Esparda. Acabo de completar otra vez el triángulo de Rubik, que alguien me lo desarmó. Ya puedo tirarlo. Gracias. Tardé media hora. Así, yo nada más Yo lo nada giré más le como di 2 5 vueltas y se veces. desarmó. Yo solito. giré como 90 o 200 veces. Y cierra tu puerta. Me la abrieron No sé para por abrir qué. para que entrara el Entonces perro. que ya terminó el podcast. Bueno,